Amén, gloria a Dios. Aleluya. El templo. Ok, vamos al libro de Jeremías 23, 18. Tres características. Jeremías, el libro de Jeremías, ¿qué dije? Amén. Jeremías. 23, 18. Repita el tema, por favor. Amén. El tema. El tema es Los tres características del profeta del Antiguo Testamento. La cita bíblica es de Jeremías 23, 18. Sí, amén. Amén, gloria a Jesús. Amén. Leemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su bendita palabra dice así: ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? 19. He aquí que la tempestad de Dios Saldrá saldrá con con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Amén. Amén. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Una de las características del profeta del Antiguo Testamento es que ellos conocen el secreto de Dios. El profeta del Antiguo Testamento, amén. Amén. El profeta del Antiguo Testamento era una persona que tenía estrecha relación con Dios. Oiga, tenía estrecha relación con Dios y se convertía con confidente de Dios. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Ese ministerio era el confidente de Dios. Él no podía hablar de su propia cuenta. Él hablaba solo lo que Dios le decía. Tenía una estrecha relación. Era el confidente. ¿Sí saben lo que es la palabra confidente? Sí. La palabra confidente quería decir que Dios podía confiar en el profeta. Amén. Y lo que Dios confiaba en el profeta, Él no lo divulgaba. Lo que Dios quería que el profeta profetizara era lo que el profeta hacía. Era una persona que tenía una estrecha relación con Dios y se convertía en confidente de Dios. Por eso es que el versículo 18 dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Solamente ellos. Lo estuvieron en el Antiguo Testamento. Solo ellos escucharon la voz de Dios. Solo ellos tenían una estrecha relación con Dios, como dice Amós 3:7. Gloria a Dios. Amós Aleluya. 3:7. Y a Dios. Su bendita palabra dice así, aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice en su bendita palabra así: porque no hará nada Dios, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Oyó eso? Dios no hará nada. Vea cómo Dios tomaba en cuenta a los profetas, pero a los profetas fieles, profetas verdaderos, profetas temerosos, profetas que andaban conforme a la voluntad de Dios, profetas que andaban en la santidad de Dios, porque había profetas que no andaban en la santidad de Dios. Desde la antigüedad había profetas falsos que no eran de Dios ni hacían lo que a Dios le agradaba, hacían lo que ellos querían. Pero oigan, dice, porque el versículo de Amós 3:7 dice: porque no hará nada Dios, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Era un secreto. La profecía, lo que Dios le daba a ellos, era un secreto. Y ese secreto lo tenían que guardar. Y ellos ese secreto lo tenían que pronunciar cuando Dios les decía que lo hicieran. Esto era maravilloso.
El profeta, oiga esto, el profeta veía al mundo y al pueblo del pacto, que era Israel, desde la perspectiva de Dios. El profeta veía al mundo en su pecado, veía al mundo en su dolor, veía al mundo agonizando, veía al mundo totalmente hundido, y al pueblo de Israel lo veía conforme a la perspectiva de Dios. No lo veía el profeta desde un punto de vista humano, sino que lo veía desde el punto de vista como Dios veía al mundo, como Dios veía al pueblo de Israel. Y el profeta sentía lo mismo. Lo que sentía Dios lo sentía el profeta. Lo que sentía Dios lo sentía el profeta, porque él era a quien Dios al profeta, a quien Dios le decía que guardara el secreto. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Al igual que Dios, número dos, al igual que Dios, el profeta amaba profundamente al pueblo de Dios. El profeta amaba al pueblo de Dios y lo instruía a que anduviera en los caminos de Dios, para que escaparan de los juicios de muerte, de perdición, que Dios había hecho a muchos pueblos. Y el profeta estaba atento. Cuando el pueblo pecaba, él iba en el nombre de Dios a hablarles palabras que ellos se deberían convertir al camino de Dios. El profeta sentía lo mismo que Dios por el mundo. Cuando el pueblo estaba sufriendo, el profeta sufría. Cuando el pueblo estaba sufriendo, el profeta sufría el profundo dolor del pueblo. Él quería lo mejor de Dios para ellos. El profeta quería lo mejor de Dios para ellos, como dice Isaías 35, versículo 3. Isaías 35, versículo 3. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y su bendita palabra dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Era el mensaje del profeta cuando el pueblo estaba estaba en dolor, cuando el pueblo estaba hundido. Entonces Dios mismo dice: vendrá y os salvará. Decían los de corazón apocado, esforzados. Ese era el mensaje del profeta. Esfuércense, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Aleluya. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Cuando sentía el dolor que sentía el pueblo en el pecado, en la maldad. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ezequiel 18:23 dice así: vive Dios. Gloria a Dios. Ezequiel 18:23 dice de esta manera: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Oyeron? Esto es lo que hacía el profeta. ¿Qué decía? Él siempre estaba instruyendo, invitando a que el pueblo saliera de la maldad, que no
hicieran conforme a las abominaciones de las naciones, porque si ellos hacían conforme a las abominaciones de las naciones, morirían. Y si se apartaban, entonces ellos vivirían. El profeta era del mismo corazón de Dios, sentía lo mismo, el mismo dolor. Dice gloria a Dios. Y por eso sus mensajes, el mensaje de los profetas solamente eran advertencias. También eran palabras de esperanza y consuelo. Este era el mensaje. Advertirles si andaban en pecado, si se habían alejado de Dios, si habían abandonado los mandamientos de Dios. Era una advertencia. Dios va a hacer esto, Dios va a traer este juicio, Dios va a traer este pago. Pero si ellos obedecían a la palabra, Amén. entonces Él les daba palabra de ánimo, palabra de esperanza. Y si estaban sufriendo, como en el libro de Lamentaciones, cuando el pueblo estaba sufriendo, el pueblo de Israel, entonces el profeta les daba palabra de consuelo. Amén. El profeta consolaba a la nación con su mensaje. El profeta daba palabras que los alentaban, que los animaba a seguir adelante. Amén. Número 3. Oiga esto. El profeta, Vive. la tercera característica del profeta era que tenía una visión para el futuro. Esto es lo que yo quisiera oír a alguien, a un profeta que dijera, que soltara un mensaje profético y que dijera tal día va a suceder eso sobrenatural. Tal día, tal año, tal fecha, tal mes, en el mes y semana y día y hora, un meteoro va a caer a la tierra y que se cumpliera. Un hermano, llegó un hermano allá en un pueblo y dice que llevaba hasta una película y dice, hermanito, nos trajo una película y nos dejó a todos atemorizados, donde un meteoro acabó con Puerto Rico. A mí me dio risa. Estaban temblando de miedo. Lo llevaron filmado, hasta llevaron filmado el meteoro. ¿Y qué era él? Le dije, no, pues dice ser un profeta. Es la hora en que el meteoro no ha caído. Es la hora en que Puerto Rico sigue igual en el pecado, en la maldad. Es la hora en que la gente no ha visto un meteoro. Y entonces ya fui y le dije al hermano, ¿dónde está el meteoro? ¿Dónde está esa película que vieron ustedes y que la trajo un profeta y que había profetizado y que hasta Dios le reveló y profetizaron que Puerto Rico iba a desaparecer? Profetas falsos que tratan de atraer a la gente y sacar dinero. Dios se oye en la televisión. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos profetas? ¿Y cuál es el ministerio de un apóstol? El apóstol no es una persona grande. No, delante de Dios no hay gente grande. El único grande es Jesucristo. Amén. El único poderoso es Jesucristo. Amén. Que Dios haga señales, que Dios sane a los enfermos, que Dios sane el cáncer a través de ellos. Es por la misericordia que Dios tiene. Pero quien los ama es Dios, no el hombre. Y muchos hombres se han enaltecido por eso, por el poder que Dios le ha dado, que lo han usado para beneficio propio, pero no para el pueblo. Amén. ¿Dónde están esos apóstoles? Vino un profeta que sale en Enlace, según de Guatemala, el hombre más viejo de ahí. Profeta. Cuando yo vi el mensaje dije, Dios, no es por nada ni por enaltecerme, creo que predico mejor yo que él. La gloria sea para Dios. Y lo he visto predicar en Enlace. Amén. Y lo único que dijo, lo único que sirve bueno para sacar el billete, pasen los que traigan 1,000 pesos primero, pasen los que traigan 500 y pasen los que traigan 100. Los pastores corrían. Yo les quería decir, hermanos, ¿dónde lleven el dinero? Porque sus hijos van a ser empresarios, van a ser dueños de la Volkswagen, de la Dina, de la Ford
tenían visión para el futuro. Este es el profeta. Que expresaban, oiga, que expresaban predicciones. Amén. Eso eran los profetas, como Jeremías. Expresaban predicciones de juicio y de destrucción. Expresaban profecías de juicio y de destrucción. Vamos a ver Isaías 63 del 1 al 6. Gloria a Dios. Este es un profeta, esta es una predicción. Isaías 63 del 1 al 6. Bendito sea Dios. Amén, Oiga lo que dice. aleluya. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Es hermoso con su vestido que marca la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los soñé con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con gran ira oí los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé mi ira sobre su sangre. Amén, Es una aleluya. profecía. Esto es una profecía, hermano. Amén. Esta es una profecía que todavía está por llegar. Isaías lo profetizó Amén. 10,000 años antes, perdón, 1000 años antes de Jesucristo. Aleluya. Lo profetizó Isaías. Y todavía esto no se parte de esta profecía, ya se cumplió, porque está hablando de Jesucristo. Amén. Y en pocas palabras, está hablando de su reinado, está hablando de cómo va a destruir a las naciones impías, está hablando de cómo van a ser destruidos en el lagar del juicio. En 6 versículos habló toda la vida de Jesucristo. Está profetizando a Jesucristo. Ese es un profeta. Ese es un profeta. Amén. ¿Qué predicción está haciendo? Amén, aleluya. ¿Sobre qué habló Isaías? ¿Esta profecía es de qué? No, esta profecía es futura. Es una profecía del futuro. Vamos a otra profecía del futuro. Esto es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo debe profetizar un profeta? Oiga, otro texto bíblico. Otro texto bíblico en Jeremías 11, 22 al 23. Amén, aleluya. Jeremías 11, del 22 al 23. La Biblia dice de esta manera. Así, pues, ha dicho Dios en los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Atarot en el año de su castigo. Esta profecía ya se cumplió. ¿En dónde se cumplió? En el libro de Lamentaciones. Si usted lee todo el libro de Lamentaciones, es un juicio que Dios mandó. Amén. Es un juicio porque el pueblo se rebeló ante Dios. Y el pueblo, y el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Él está profetizando lo que le iba a acontecer a la nación. Y Dios lo hizo, pero les advirtió, no quisieron oír, y Dios mandó el juicio. Alabado sea Dios. Dice el profeta, a esos profetas hay que tenerle temor. Amén. Los que hablan la verdad. Va a haber cientos de profetas falsos. Hay cientos que Jesús lo profetizó, dijo en mi nombre. Vendrán muchos falsos profetas, falsos cristos. Y se dice que hasta el día de hoy ya se conoce el quinto Cristo que ya está en el mundo. Ya hay 5 Cristos, hermanos. Hermano, ¿por qué hay? ¿Cuántos Cristos dije que hay? 5. Hay 5 Cristos que dicen ser el Cristo ya. Hasta este día. Estaba viendo el noticiero donde hay un Cristo en África, hay un Cristo en otras naciones. Y hay otro Cristo, bueno, hay 5 naciones
donde ya hombres se han hecho pasar y dicen ser el Cristo. ¿Y Cristo lo profetizó? ¿Por qué lo profetizó Cristo? ¿Por qué lo profetizó Cristo? Porque Cristo era profeta. Amén. Así de sencillo. ¿Por qué lo profetizó? Porque era profeta. Por eso lo profetizó. Alabado sea Dios. Entonces, podemos hallar cientos de profecías de predicciones de juicio y profecías de destrucción, como en el libro de Lamentaciones. El profeta profetizó, no escucharon, él les predijo, vino la destrucción y se los llevó a todos. Noé, ¿fue un profeta o no fue profeta? Claro, Sí, porque claro, él fue un profeta, les predijo y no obedecieron. Y todo lo que Dios le habló a Noé, y Noé se lo dijo al pueblo, se cumplió como Dios se lo dijo. Amén. Noé fue un profeta, porque se cumplió todo lo que predijo. Dicen amén. Amén. Seguimos. A menudo vamos a ver la vida del profeta. A menudo el profeta era un hombre solitario. El profeta siempre andaba solo. Recorría aldeas, recorría pueblos, recorría naciones, pero siempre era solitario. No iba con compañías. Siempre andaba solo y aparentaba siempre ser un hombre triste. Aparentaba siempre ser un hombre triste. ¿Sabe por qué siempre aparentaba ser un hombre triste? ¿Por qué creen que aparentaba siempre ser un hombre triste? Porque él tenía el corazón de Dios. Porque el profeta tenía el corazón de Dios. El profeta, vamos a decir, captaba los pensamientos de Dios. Y siempre era un hombre solitario y triste. ¿Sabe por qué siempre se la pasaba triste? Porque siempre estaba pensando en la destrucción de los pueblos. Siempre estaba pensando en la maldad, en la ignominia, en la inmoralidad de los pueblos. Y pensaba siempre en que los pueblos se perderían, las gentes, las razas. Y por eso pasaba una vida triste. Se entristecía. En las noches, en las mañanas, él estaba triste. Pero ese profeta, aunque aparentaba ser un hombre triste, era un hombre que clamaba día y noche a Dios. Era un hombre que no se sabe orar. Era un hombre que constantemente estaba escuchando la voz de Dios. Amén. Porque andaba conforme a la voluntad de Dios. Amén. No solamente expresaba estar triste, sino también era un profeta, decíamos, solitario. Y además era perseguido por los falsos profetas. Los profetas de Dios fueron perseguidos por los profetas falsos. Cuando el profeta de Dios les advertía que vendría un juicio y que vendría destrucción, los profetas falsos estaban profetizando bonanza. Amén. Aleluya. Estaban profetizando bendición. Estaban profetizando que todo era paz. Cuando el profeta Jeremías estaba diciendo, no es cierto, Dios ha dicho así, así, que viene juicio sobre Israel. 10 profetas falsos salían y decían, mentiroso, no es cierto, Dios no ha dicho así. ¿Y qué hacían los falsos profetas? Perseguían a Jeremías. Si usted lee el libro de Jeremías, va a encontrar cómo Jeremías, en el capítulo 20, casi renuncia al ministerio. Está tan agobiado, tan triste, que él dice, me sedujiste, oh Dios, y fuiste más fuerte que yo. Tuvo una lucha. Quería colgar los guantes. Pues cómo no, si lo apedreaban. ¿Cómo no, si lo apedreaban? ¿Cómo no, si lo ponían en el seco? ¿Cómo no, si lo arrastraban? Le daban de brazos, lo apretaban.
Maldijo el día en que nació, como diciendo, mejor no hubiera nacido. Si para esto nací Dios, mejor no hubiera nacido. Pero la Biblia dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre ya estaba seleccionado para ser el profeta de Dios. Amén. Amén. Pero él de tanto sufrimiento quiso renegar. Él quiso renegar. Y la gente entonces se le echó encima, pero después Dios le mostró y le dijo, y él vio y dijo, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Amén. Aleluya. Ahí fue donde se animó. Dios se le mostró como un poderoso gigante y que él debería, en su desánimo, él tenía que poner toda su confianza en Dios. Por eso Dios le dijo que él era un poderoso gigante para él. Solo profetizaban los falsos profetas paz, prosperidad, seguridad para el pueblo pecador. Paz, seguridad para el pueblo pecador. Amén. Amén. Al mismo tiempo, el varón de Dios, el profeta de Dios y sus dirigentes no podían pasar por alto el carácter de su mensaje. No podían pasar por alto su carácter ni su mensaje. Eran hombres de respeto, eran hombres de autoridad, eran hombres que la gente los admiraba, la gente les reverenciaba. Se ganaban el respeto de las gentes, se ganaban el respeto de las autoridades. ¿Por qué? Ejercían autoridad de Dios. Porque ejercían autoridad de Dios. Ezequiel 2, 6, 7. Oiga lo que dice. Bendito sea Dios. En el libro de Ezequiel 2, 6, 7, la Biblia dice así. Bendito sea Dios. Dice: Aleluya. y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. ¿Oyó lo que le está diciendo Dios Amén. a Ezequiel? Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. ¿Oyó esto? ¿A dónde moraban ellos? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo es un escorpión, hermano, por calle? Venenoso. Tenían el veneno en la lengua, tenían el veneno en el corazón. Y le está diciendo, aunque te hallas entre zarzas. ¿Qué hace una zarza? ¿Qué tiene una zarza? Guate. Espinas en todo el bejuco. Aunque y moras y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas de delante de ellos, porque son casa rebelde. Le está instruyendo al profeta Ezequiel. Nada de miedo, no temas, porque ellos son casa rebelde. Oye, ven, a ellos les profetizaban los profetas de Dios, a ellos les profetizaban juicio, les advertían: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Ahí está hablando Dios con el profeta Ezequiel. Esos hombres fueron grandes profetas. Fueron hombres con autoridad. Fueron ejemplares del carácter para las sociedades. Por eso sus nombres quedaron plasmados y profetizaron. Profetizaron todo lo que Dios les dio que profetizara. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De tal manera que el profeta siempre, el profeta del Antiguo Testamento siempre simpatizaba con Dios. Siempre simpatizaba con la gente que lo respetaba. No toda la gente respetaba a los profetas. Muchos se burlaban de ellos. Muchos los escupían. Muchos los apedreaban. Pero tenían el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Amén, Estas aleluya. son las tres características que hemos hablado sobre el profeta del Antiguo Testamento, ya que ellos tenían un estilo de vida característico y ellos estaban revestidos de poderes divinamente dados por el Espíritu Santo. Estos hombres fueron los profetas de Dios. Y hoy en día Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, quiere hacer lo mismo contigo. ¿A cuánto le gustaría ser profeta? ¿Cuánto le gustaría llevar el mensaje de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser profeta? Más adelante lo vamos a enseñar. ¿Qué hacer? Esperar el llamado de Dios. Cuando nosotros vivamos una vida de santidad, 100%. Nosotros vivimos 70%, Dios no nos puede llamar. El ministerio lo da Dios. El ministerio lo da Dios. El llamado lo hace Dios. Ahí usted no le puede decir, Dios, yo quiero ser profeta. No. El profeta, el ministerio profético ni lo pidas, porque Dios se lo da a quien Él quiere. Los dones sí se piden. Usted quiere pedir el don que más le agrade, pídaselo y Dios se lo va a dar. Pero el ministerio lo da Dios. Aunque tú le llores y te revuelques y haga lo que quiera, si a Dios no le place darte un ministerio, no te lo va a dar. Porque Él sabe a quién se lo va a dar. Y Él no se equivoca. Y Él nunca se ha equivocado. Dígame. Póngase de pie. Bendito Dios. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra y alabanza. Porque tú eres grande y poderoso. Bendiga esa palabra. Bendiga esa enseñanza en los corazones de cada uno de mis hermanos. Te ruego que de una manera en especial tomes el control de cada uno de mis hermanos, de mi vida, de la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, la vida de la familia Porcayo, de la vida de Paquito, Señor, y la vida de cada uno de los hermanos que asisten a este lugar. Ruego que seas tú obrando, a quien a ti te plazca darnos el ministerio profético. Lo recibimos y envíanos a donde tú quieras, a donde a ti te agrade, a donde a ti te aplazca, pero que ángeles nos acompañen y tu presencia vaya con nosotros.